Hola, en esta clase vamos a estudiar la historia de la primera sociedad compleja en territorio griego, la civilización minoica que se desarrolló en la isla de Creta. Conocemos la historia de esta cultura básicamente a partir de la información que nos proporciona la arqueología. Esto significa que hay muchos aspectos que conocemos mal. En una primera parte de la clase vamos a estudiar la periodización y cronología de la historia de la Creta minoica y luego vamos a continuar analizando la economía y también la organización de su sociedad. Finalmente, en la última parte de la clase vamos a ver cuáles son los posibles factores que llevaron a la decadencia de esta cultura tras su periodo de esplendor. Comencemos. Antes de comenzar, expliquemos brevemente el origen del término minoico utilizado para designar a esta cultura. Deriva de la figura del mítico rey Minos de Cnosos, el constructor del laberinto. Según la leyenda, Minos venció a Atenas y le impuso un pesado tributo, un sacrificio anual de 7 muchachos y 7 doncellas necesarios para alimentar al monstruoso Minotauro. Pero en el mito, Minos es también el receptor de leyes justas dictadas directamente por Zeus, y después de su muerte se le asigna el rol de un juez en el inframundo. Estos mitos sobre Minos reflejan el recuerdo de los griegos de una época legendaria en la que Creta era la mayor potencia del Egeo. Comencemos entonces con la periodización y la cronología de la cultura minoica. Sobre este problema se han propuesto reconstrucciones muy diferentes. Sin pretender entrar en detalles sobre el complejo debate al respecto, podemos dividir la historia de la Creta minoica en 3 grandes periodos. El prepalacial o minoico temprano, que va del 3100 al 1900 a.C., el protopalacial o minoico medio, va del 1900 al 1600 a.C., y finalmente el periodo neopalacial o minoico tardío, que va del 1600 al 1100 a.C. Como nuestra casi única fuente de información es la arqueología, no conocemos acontecimientos precisos de la historia minoica, sino solo las grandes líneas de su desarrollo. Los primeros habitantes de Creta llegaron a la isla hacia el 7000 o 6000 a.C. No sabemos cuál era su procedencia exacta. Se establecieron en la zona central y oriental de la isla y se dedicaron a la agricultura y la ganadería. El clima templado y la abundancia de agua aseguraron en general buenos rendimientos, a pesar de la pequeña extensión de las zonas cultivadas. Los recursos de la isla permitieron entonces que la población creciera, que se generaran procesos de complejización social y de concentración de los habitantes en asentamientos protourbanos. El período prepalacial es aquel en el que comenzaron a desarrollarse los rasgos esenciales de la cultura minoica. La Edad de Bronce comienza en Creta alrededor del 3100 a.C. En esa época, las herramientas hechas de esta aleación reemplazaron gradualmente a sus pares de piedra. El metal permitió la producción de nuevos tipos de utensilios que profesionalizaron el cultivo agrícola y permitieron una mayor división del trabajo, apareciendo especialistas dedicados a la artesanía y el comercio. El avance tecnológico posibilitó una mayor producción y un crecimiento de la población. Hacia finales de esta etapa se registra un salto en la complejidad social, que se hace manifiesto en el registro arqueológico en los ajuares de algunas tumbas que indican la posición prominente alcanzada por algunas familias. Sus miembros no solo eran más ricos que el resto de la población, sino que también poseían un capital simbólico. Utilizaban sellos, y aunque principalmente servían para el propósito práctico de marcar recipientes,
también tenían un valor simbólico como signo de identidad de una persona o una familia. Una segunda evidencia de estos procesos de complejización es la construcción de edificios monumentales. En el período protopalacial, Creta alcanzó los logros culturales del Antiguo Oriente y el Antiguo Egipto, es decir, el desarrollo de un sistema de escritura, de una administración centralizada, de una artesanía sofisticada y también relaciones comerciales de larga distancia, que incluso se extendieron más allá de la región del Egeo. La escritura minoica es designada por los investigadores como lineal A y no ha sido descifrada. Se conservan solo unos 1400 textos redactados en la misma, la mayoría muy breves. En el registro arqueológico, todos estos cambios se hacen visibles de manera espectacular con la aparición del que sería el rasgo más distintivo de la sociedad cretense, los palacios. Por convención, se designa con este término a los grandes complejos edilicios en el centro de las principales ciudades cretenses. Hasta no hace mucho tiempo se conocían solo 4 palacios, el de Cnosos, por mucho el más grande de todos, y los de Festo, Malia y Sacro, pero en los últimos años se han descubierto otros 4 de menores dimensiones en otros sitios. En realidad no parece que su función central fuera la de residencias señoriales de los soberanos, sino que eran centros políticos, religiosos, económicos y administrativos. El final de esta primera etapa de florecimiento fue causado, según parece, por terremotos que destruyeron los palacios. En el período neopalacial, los palacios fueron reconstruidos en una escala superior a la anterior. Durante esta etapa, los minoicos pueden haber mantenido puestos comerciales en todo el mar Egeo. Esto es sugerido por numerosos hallazgos de tablillas con escritura lineal A y también de sellos, pesos y cerámica minoica en otros territorios del Mediterráneo oriental. Pero veamos con más detalle las características de los palacios. El de Cnosos es el palacio más antiguo. Fue erigido hacia el 2000 a.C., cuando la ciudad era ya un gran asentamiento de varios miles de habitantes. Fue descubierto y excavado a finales del siglo XIX por el arqueólogo inglés Sir Arthur Evans, que fue quien bautizó esta cultura como minoica. Todos los palacios de Creta tienen una estructura semejante. Están organizados en torno de un gran patio central rectangular con explanadas a lo largo de sus lados y pórticos columnados. Todos tenían además la misma orientación norte-sur y una distribución similar, con almacenes en el ala oeste, así como oficinas administrativas y talleres en las otras alas. Las habitaciones son pequeñas e incluso los salones más importantes son de dimensiones modestas. Todas las paredes interiores estaban recubiertas con revoque de cal, decorado por lo general con frescos elaborados, notables tanto por la calidad de sus escenas como por sus temas, entre los que predominan los animales exóticos, la decoración marina y escenas ceremoniales. El Palacio de Cnosos ocupa una superficie de unos 13.000 metros cuadrados. Cuenta con casi 300 estancias. En algunas secciones contaba con 2 y hasta 3 pisos. Los muros estaban construidos de piedra y adobe y los techos estaban apoyados en vigas de madera y sostenidos por columnas. Un complejo sistema de tuberías y alcantarillas permitía que buena parte de las habitaciones contara con agua corriente. En qué medida la ciudad de Cnosos llegó a dominar la totalidad del territorio de la isla sigue siendo tema de debate. Para algunos autores fue solo el centro más destacado de una federación de estados autónomos. Parece probable que el palacio fuera el centro, no solo de la vida política, sino también, como ya dijimos, de la religiosa. Los patios son lugares particularmente adecuados para las tauromaquias, ilustradas a menudo en frescos y sellos. La importancia de los motivos taurinos en el arte cretense hace pensar en la existencia de un dios toro que sería el origen remoto de la leyenda del Minotauro. Sin embargo, las estatuillas ponen en evidencia la existencia de divinidades femeninas con un papel muy relevante en el culto.
La variedad y la forma especial de los objetos de culto, tales como altares, vasijas, hachas dobles, nudos mágicos, estatuillas, etc., y las complejas escenas de rituales en la iconografía sugieren una religión muy desarrollada. Un lugar central parecen haber ocupado diversos ritos de pasaje de los hombres jóvenes. El más conocido es el salto sobre el toro, un ritual riesgoso que seguramente en muchas ocasiones sería mortal. Pasemos ahora a ver las características de la economía minoica. Los palacios cretenses no están amurallados y en sus alrededores se concentran las viviendas de la población urbana en un entramado de calles que parece cuidadosamente planificado. El espacio rural está marcado por numerosas aldeas, cuya población está abocada a la agricultura y la ganadería. Los cultivos no difieren demasiado de los de la Grecia continental que vimos la clase pasada, aunque en líneas generales los rendimientos parecen ser más altos. La ganadería era una actividad muy importante, sobre todo la ovina, que contaba con grandes rebaños. Las ovejas proveían, además de lana, de carne, leche y queso. Buena parte de la población parece también haber estado dedicada a la pesca, que era una fuente central de alimento. Creta contaba además con grandes bosques de cedros y cipreses, cuya madera era exportada como un insumo fundamental para grandes construcciones. Los cretenses también eran expertos en la apicultura, y su miel era la más apreciada por los griegos. La artesanía está desde época temprana muy desarrollada. Es notable sobre todo el trabajo de la piedra, en el que se destaca la producción de vasijas talladas. También merece mención especial la eboraria, es decir, la talla del marfil, y también la alfarería y la orfebrería. Si bien se trata de una actividad que por no dejar rastros arqueológicos no podemos conocer en detalle, diversas evidencias indirectas indican que la producción textil era un rubro artesanal que ocupaba a muchos individuos. La economía sigue en líneas generales un modelo semejante al de las ciudades-estado de la Mesopotamia, pero en una escala mucho menor. Está centrada en el palacio, que funciona como la gran unidad administrativa que recauda por lo menos una parte importante del producto y lo redistribuye entre la población como contrapartida por las diferentes tareas organizadas desde el centro. La administración está en manos de una élite que domina la escritura. Como esta escritura no ha podido ser descifrada, solo conocemos el significado de algunos pocos símbolos, nuestro conocimiento sobre este sistema administrativo es muy escaso. Parece probable que el palacio contara con sus propias tierras productivas y que recaudara también un tributo de aquellas en manos de la aristocracia y del resto de la población. El excedente agrícola así acumulado era utilizado para financiar diversas actividades artesanales orientadas a la exportación. Las ciudades de Creta mantuvieron estrechas relaciones comerciales con Egipto y el Asia Occidental, ya que su posición geográfica hacía de la isla una importante parada en las rutas comerciales que atravesaban el Mediterráneo. El intercambio de productos permitió a Creta importar metales, marfil, artículos de lujo y a veces incluso también esclavos de otras regiones. ¿Cómo estaba organizada la sociedad minoica? La evidencia arqueológica pone claramente de manifiesto que la sociedad cretense estaba muy estratificada, existiendo diferencias notables entre los niveles de vida de una pequeña élite privilegiada y el resto de la población. La arquitectura y los hallazgos arqueológicos en Cnosos y otros lugares indican el enorme lujo del que disfrutaban la familia real y la nobleza palaciega. En las ciudades que rodean a los palacios es posible identificar viviendas acomodadas de 2 y hasta 3 pisos que señalan la existencia también de otro estrato de familias privilegiadas, compuesto probablemente por aquellos ocupados con las actividades administrativas y comerciales más importantes. El resto de la población, compuesto por campesinos, pastores, pescadores y artesanos, llevaba vida demasiado humilde como para dejar rastro en el registro arqueológico.
Vivían en casas pequeñas y precarias, en aldeas diminutas, y eran enterrados con ajuares muy modestos en tumbas sencillas. El escalón más bajo de la sociedad minoica estaba compuesto por los esclavos, que, como vimos, probablemente fueran de origen extranjero y estuvieran en su mayoría bajo el control directo de los palacios. ¿Fue la Creta minoica un imperio marítimo? Los minoicos eran hábiles marineros y parece claro que construyeron una poderosa flota. Autores griegos posteriores como Heródoto, Tucídides, Aristóteles o Platón reportan la existencia de una talasocracia cretense, es decir, de un imperio marítimo del rey Minos de Cnosos en el período anterior a la guerra de Troya. La idea de una talasocracia cretense es también un componente central del célebre mito del Minotauro que mencionamos al principio de la clase. La realidad histórica de esta tradición es discutida por los especialistas. Lo que la evidencia arqueológica permite afirmar sin dudas es que la cultura minoica hizo llegar su influencia hasta Sicilia y las islas del Egeo. Para algunos autores incluso, los cretenses habrían contado en estas regiones con verdaderas colonias. Los contactos comerciales con Egipto y Mesopotamia también están atestiguados más allá de toda duda. Veamos entonces por último cómo fue el fin del esplendor de la cultura minoica. Alrededor del 1450 a.C., los palacios cretenses fueron destruidos. A diferencia de lo que había ocurrido en el 1700 a.C., esta vez no fueron reconstruidos. Tradicionalmente se relaciona esta destrucción con la erupción volcánica de Santorini, pero las investigaciones más recientes indican que esta catástrofe natural ocurrió alrededor del año 1628 a.C., por lo que no puede haber sido la causa inmediata de esta destrucción que hemos mencionado. Es posible, sin embargo, que su impacto haya alterado el equilibrio económico de la sociedad cretense con su ambiente, poniendo fin a la prosperidad. Las malas cosechas, el declive del comercio, las dudas sobre la legitimidad divina de la élite y el consiguiente descontento social habrían debilitado a la sociedad cretense, habrían ocasionado una disminución de la población que puede haber afectado la capacidad defensiva de estos estados. Después del 1400 a.C., solo siguió siendo utilizado el palacio de Cnosos, pero a partir de entonces fue la residencia de gobernantes griegos micénicos llegados desde el continente. La presencia de poblaciones griegas en Creta es indiscutible. Textos, escritos en griego, se encuentran en Cnosos y en Sidonia en el oeste de la isla. ¿Vinieron como conquistadores? ¿Tuvo lugar una invasión? ¿Penetraron en el vacío dejado por la disminución del poder cretense? Por el momento, la información de la que disponemos no nos permite dar respuesta a estos interrogantes.